A este espacio que llamamos Museo del Hambre, y le llamamos así porque la apuesta política y simbólica de este espacio es convertir el hambre en un objeto de museo, ¿no? Que colectivamente hagamos todo lo que está a nuestro alcance para encerrar el hambre en un espacio, quizás en este museo, y que nunca más lo encontremos afuera como lo estamos encontrando. Por eso se llama Museo del Hambre, para que el hambre esté de una vez y para siempre en un museo. Y por eso también es un museo vivo de la soberanía alimentaria, porque quizás tal vez pensamos que el camino que tenemos que recorrer colectivamente para encerrar el hambre en un museo y que nunca más lo encontremos afuera es esa lucha colectiva por la soberanía alimentaria. Es un espacio autogestivo, autofinanciado, un espacio de encuentro por la soberanía alimentaria, centralmente donde tenemos biblioteca popular de soberanía alimentaria, entonces con la idea de que cualquier persona que viene acá se puede llevar cualquiera de esos textos y después los devuelve. Tenemos un albergue transitorio de semillas, ¿no? Justamente hoy que se habla nuevamente de este intento de privatización, de acaparamiento de las semillas aún mayor al que ya tenemos. Desde este espacio y desde otros espacios más, pensamos como piensa la soberanía alimentaria o el paradigma de la soberanía alimentaria, que la semilla tiene que seguir siendo un patrimonio común de los pueblos al servicio de la humanidad, y por eso varios espacios nos comprometemos a que la semilla circule libremente por acá. Entonces, cualquier persona que viene acá nos puede traer semillas, se puede llevar semillas, con la idea de que circule libremente y que esté donde tiene que estar, que es en la tierra, dando fruto para todas y para todos. Y después hacemos cines, debates, presentaciones, libros, charlas vinculadas a la propuesta de la soberanía alimentaria. En este momento tenemos 2 muestras artísticas al mismo tiempo. Hay WIN, de una artista, Silvia de Ocares, de Tandil, que nos invita un poco a reconectarnos con la naturaleza, de la que somos parte, al final de cuentas somos naturaleza. Y allá son 11 artistas de Tandil que han intervenido distintos guardapolvos como una manera de denunciar el drama que viven las escuelas rurales fumigadas con los impactos por los agrotóxicos. Dicho todo esto, para mí es un enorme placer que desde la UBA hayan elegido el Museo del Hambre para hacer esta hermosa actividad, con Sabrina, con Evelyn, a quien ya nos conocemos, venimos compartiendo caminos hace tiempo, así que bueno, la casa es vuestra para esta y otras ocasiones, y bueno, es un gustazo que estén por acá y bienvenidas. Así que te doy la palabra, Valeria. Bueno, gracias Marcos, también darles la bienvenida, gracias por estar, a ustedes también especialmente. Nos parecía que estaba bueno en la Semana Mundial de la Lactancia poder hablar de soberanía alimentaria y de lactancia humana, así que toda la gente del bien que se conoce y que trabaja con estos temas está acá. Primero, como no podía estar presente, vamos a ver un video que grabó Soledad Barruti, que es periodista, autora del libro Malcomidos y Mala Leche. Y después ya vamos a estar con Sabri y Evelyn, que también nos van a estar hablando. Así que le damos entrada al video. Gracias. Agradecer mucho a Soledad, porque a pesar de no haber podido estar presente, nos dejó su granito de arena, no un granito, un enorme universo. Muchas gracias. Nos enriquece en todas las disciplinas, pero bueno, esta actividad particularmente está efectuada dentro del marco de la Semana Mundial de la Lactancia Humana, nos gusta más que materna, y por eso ahora queremos vincular este tema central de la soberanía alimentaria con el tema de la lactancia, que están tan íntimamente ligados y no siempre se conectan esos dos temas como lo vamos a hacer hoy. Para eso justamente tenemos un panel de lujo, los voy a leer así no me olvido en ninguna parte. Tenemos a la doctora Sabrina Crisman, que es médica, especialista en pediatría, cofundadora y directora de la Escuela Argentina de BLW y Alimentación Complementaria, puericultora residida en PIC, en Panza y Crianza, consultora de porteo, docente de posgrado universitario, miembro del Comité de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría y autora de Hoy no es siempre y Comer y Criar. Y también tenemos a la doctora Evelyn Hitz, que es licenciada en nutrición, magíster en diseño y gestión de políticas sociales y doctora en salud pública. Ha trabajado en el Ministerio de Salud de la Nación y en diferentes organizaciones de la sociedad civil, y actualmente es consultora en una organización internacional y docente en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Así que bueno, nos encanta que hayan podido venir a enriquecernos con sus saberes y las escuchamos muy atentamente. Ahí va. Sí, estamos muy bien.
Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un placer compartir con Sole, ahí arriba, que no está más, y con este panel y con todos ustedes esta tarde, en esta semana donde tanto se habla acerca de lactancia. Como Vicky me ha presentado, yo soy médica pediatra, formada como casi todos los médiques en un sistema profundamente hegemónico, verticalista y patriarcal. Yo me formaba en un hospital que está acá muy cerca, justo venía para acá y dije, está el camino que usaba para ir al hospital. La primera frase que se les dice a las residentes en cualquier, para los que no saben, la carrera de medicina termina, uno es médico, médica y nada más, o sea, no tiene especialidad, no es clínico, no es generalista, es médico. Y en Argentina hacemos especialidades, en otros países es un poco diferente. Cuando la especialidad generalmente la hacemos en la residencia o concurrencia, distintos sistemas, todos son la sangre del sistema de salud, tanto el público como el privado, porque los que realizan todas las pequeñas tareas del día a día son los residentes y las residentes. La primera frase que se les dice a las residentes cuando entran a una residencia, no importa qué residencia sea, es no se embaracen. Ustedes no se pueden, así un hombre con cis, con la guardapolvo blanco, se para y nos dice, ustedes no se pueden embarazar, porque esta es una etapa de formación y acá nadie se puede embarazar. Suerte si te embarazas, ¿no? Porque no la vas a pasar bien porque también el sistema es profundamente verticalista y competitivo, ¿no? Entonces si falta una persona porque está criando, pariendo o gestando, lo que va a suceder es que las otras van a tener más trabajo, no va a haber un suplente, por lo cual es un momento bastante complejo. Y eso ya es una mirada muy interesante alrededor de las mapaternidades, ¿no? En todos mis años de carrera, hasta que me recibí de pediatra, tuve 2 clases de lactancia. Una en la facultad, en la clase de pediatría, que duró 45 minutos, y después una, tal vez en una parte de la residencia. Destaco que yo tuve la enorme suerte de rotar por la maternidad Sardá, y con su consultorio de lactancia, y descubrir que había más cosas alrededor de la lactancia, que había gente trabajando en lactancia hacía muchísimo tiempo, y que, qué gracioso, venía con la teta de crochet, y qué sé yo, y decíamos, ¡ay, la teta de crochet!, decíamos todos. Y después entender que no, que claramente esto estaba protegiendo el primer acto de soberanía alimentaria en una condición que no era tal vez la mejor para esos bebés. Bebés prematuros, bebés internados, bebés con cirugías, bebés muy graves, familias de todo tipo, madres adolescentes, familias con muchos ensambladas, había de todo, como en toda parte de la vida, y ahí se apoya realmente la lactancia, y ahí yo empecé a entender un poco más acerca de este tema. Pero sin embargo, por supuesto, hasta que no me atravesó a mí la maternidad, no entendí la cabal idea de lo que estaba sucediendo, y lo que siempre decimos, que la lactancia no es gratis. No es gratis porque insume horas, porque insume tiempo, porque insume esfuerzo, porque insume poner el cuerpo y poner también la mente en ese lugar. Creo que desde el sistema de salud muchas personas creen que sacarse leche en un baño, ¿no? Abrir la puerta de un baño y sacarse leche es muy fácil, uno va y se exprime y sale la leche y listo, ¿no? Entonces ni siquiera se comprende el mecanismo neurohumoral fisiológico que tiene que suceder para que esa leche salga en un sacaleche y se pueda guardar y de demás. Entonces a mí me sorprende, o sea, no me sorprende porque me he formado en ese sistema, pero me sigue abrumando la ignorancia que hay sobre los procesos fisiológicos. Porque del sistema renina, yo te decía, la aldosterona, que es una cosa como así, de la presión, re complicada, está el riñón, están las arterias, el pulmón, actúa y todo, sabemos un montón, creo que me lo tomaron en todas las materias de primer año hasta que me recibí aproximadamente, pero el sistema broncoentero mamario, no tenemos nada, jamás lo escuché nombrar hasta que me puse a estudiar puericultura. Ni idea, o sea, ni idea. Entonces hay una necesidad absoluta desde el pregrado, desde la currícula de las especialidades, no especialidades, sino de los programas de salud, a todos los agentes de salud, de saber de lactancia, porque todos deberíamos saber de lactancia. Después nos podemos especializar, o sea, nadie puede saber todo, por supuesto, pero no podemos ignorar por lo menos lo básico, no podemos ignorar la fisiología de la glándula mamaria, cómo sale la leche, qué estructuras también dentro del bebé o de la fisiología de las infancias van a participar. Eso de raíz hay que empezar a trabajarlo. Las universidades con planes más nuevos, por ejemplo la Universidad de La Matanza, que ahora tiene su plan medicina ya hace varios años, ya hay varias camadas, tiene una materia troncal en primer año donde justamente analizan todo esto y analizan también la puericultura. Es
muy importante también, y lo venimos charlando con todas ustedes durante todos estos años, la figura de la puericultora. Tiene que haber una persona especialista en lactancia. Cuando yo me quiebro una pierna, no voy al dermatólogo. O sea, y nadie puede saber todo, ¿sí? O sea, no hay manera de saber todo. Entonces, es vital que realmente se jerarquice la profesión, se formalice la profesión, los contenidos sean formales, tengan una matrícula, tengan el seguro de mala praxis y se pueda trabajar en el sistema de salud, porque la lactancia deseada es una urgencia. Entonces, a mí me encantaría realmente que haya puericultora 24 horas en todos los centros de salud de la República Argentina. Cuando digo todos, todos. ¿Sí? El pueblito más chiquito que tiene una guardia, bueno, ahí también, porque sabemos que la mastitis es a cualquier hora y que el bebé no se puede prender a las 3 de la mañana también, que suele ser la hora más difícil en realidad. Entonces, esto, como dijo Soledad hace un ratito, hay macropolíticas y micropolíticas alrededor del tema y todas son sumamente relevantes. Este año, a mí me gustó el lema de este año acerca de lactancia como responsabilidad social, por supuesto, y que la armamos entre todos. Y cuando decimos que la lactancia y la crianza respetuosa la armamos entre todas las personas, no es una frase cliché, no es algo que decimos porque queda lindo y es mainstream decir eso. Todos tenemos injerencia dentro de la crianza de las infancias. Las infancias son una parte de nuestra sociedad, las infancias son sujetos activos de nuestra sociedad y todo lo que yo haga va a interferir en la crianza de los hijos de otras personas y todo lo que haga otra persona va a interferir en la crianza de mi hijo, sin ninguna duda. Los ejemplos que le damos a las infancias son fundamentales. Hoy por hoy que tenemos tal vez más información sobre lactancia, donde tenemos el acceso en algunos lugares y en algunos sectores a puericultores, tenemos lactancias más extendidas. Me resulta como muy maravilloso pensar en infancias que recuerdan su lactancia, y cómo va a ser el impacto en el resto de su vida después. Hace poco fui a Uruguay y estuve en la tele, en un canal, y pasó algo muy hermoso, que fue la conductora, una divina la verdad, pero además había un compañero de la conductora, un muchacho súper joven, era muy joven, tenía 20 y pico de años, y él quiso estar en la entrevista que ella me hacía, que era acerca de lactancia, porque había tenido una sobrina hacía poco, y su mamá, o sea la mamá de él, había estudiado para puericultura en Uruguay, entonces estaba junto con su hermana trabajando la lactancia de su nieta. Él estaba entusiasmadísimo, o sea, había visto una lactancia, había visto los problemas que traía y había visto cómo se solucionaban y había visto todo lo que había hecho su madre, o sea, la abuela de ese bebé, para que esa lactancia se acompañara, para acompañar esa lactancia de su hija y de su nieta. Esa información que él tenía, que quiso contar en la televisión y quiso entrevistar a una pediatra y una puericultora cuando tal vez no es el campo donde él trabajaba, me pareció hermoso, o sea, me pareció maravilloso. Es esa la información que tiene que manejar toda la sociedad. O sea, hay una información que debería ser pública, una información que debe estar en el horario central. Hay cosas que no sé, los mitos, yo creo que lo más importante es como derribar todos esos mitos. Como siempre decimos, no hace falta... cuando hablaba con mis colegas, no hace falta ser especialista en lactancia porque hay cosas que son bien del especialista, hay que dejar de decir pavadas. O sea, con eso estamos muy bien, con eso les diría que el 60% de los problemas se solucionan. Si dejamos de decir tonterías, es un montón lo que se va a solucionar. Y después hay un problema más grande, porque nosotros nos educa la industria. Y es así, nos educa la industria. Somos Facultad de Medicina Pública y los cartelitos de los cursos están hechos por la empresa farmacéutica. Vamos al congreso de lactancia y los stands son de leche de fórmula. O sea, eso pasa todo el tiempo y hay un montón de industria metida en los consultorios pediátricos que no nos damos cuenta. Y eso es lo peor de todo, porque a veces, no, porque el pediatra receta fórmula porque le dan un viaje al Caribe. No pasa eso. Si recetan Stum, porque no, o sea, en algunas personas sabemos que algunos sí venden fórmula y sabemos que algunos sí venden Stum. O sea, saquemos esa gente que está en la tele y todo eso. Pero en general, el resto lo hace de una forma muy inconsciente. Cuando yo les doy un papelito con algo escrito y lo escribo con mi lapicera de la marca Leche de Fórmula y acá arriba dice Nutrilon 3, no sé qué, tipo la mejor leche para el cerebro de tu hijo, estoy dando un mensaje que ni siquiera me estoy dando cuenta que lo estoy dando, y eso es lo peor de todo. Ni siquiera me doy cuenta que le estoy regalando publicidad. El día que te das cuenta, decís, pucha, vas a tapar todas las lapiceras, ¿viste? Vas a tapar todas las marquitas de las lapiceras.
porque realmente hay un montón de publicidad. Las empresas de leche de fórmula tienen un sector donde amueblan consultorios pediátricos. O sea, y a todos nos encanta tener unas sillitas para las infancias, ¿eh? Lo peor es esto, ¿no? Que mucho se hace con la mejor intención. Porque yo quiero que en el centro de salud haya unas sillitas hermosas con una mesita preciosa para que los chicos jueguen y tengan un espacio y no se asusten en la sala de espera. Eso es fabuloso. Ahora, que tenga un cartel así grande con la marca de leche de fórmula, y es un problema. Es un problema porque es una publicidad que está estudiado. Entonces, esto no es menor. Si está en la sala de espera del profesional que yo confío, o sea, y debe estar bueno. O sea, no puede ser malo esto que está acá. Y vos no te diste cuenta que eso pasaba. Y eso es lo peor de todo. Yo creo que eso es lo peor de todo. Así como hay pocas clases de lactancia en la carrera, hay menos clases acerca de la leche de fórmula. Y yo creo que hay que saber mucho acerca de la leche de fórmula. O sea, porque es una ignorancia absoluta. Es como, bueno, dale tantos mililitros después de no sé qué, porque no sabemos cómo resolver que el niño no suba de peso, entonces lo primero que hacemos es eso, y con eso nos comemos un montón de otras cosas, lamentablemente. Pero no sabemos nada de la leche de fórmula. No sabemos si la familia la va a poder comprar, no sabemos con qué agua la va a preparar, no sabemos si van a poder lavar las mamaderas o lo que le vayan a dar a ese bebé, y sobre todo, no sabemos cómo prepararla. Ustedes saben lo que pasó en Estados Unidos este año. Lo que pasó en Estados Unidos este año es tremendo. Estados Unidos, país que no está adherido al código sucedáneo, país que no tiene licencia de maternidad, país que no fomenta la lactancia de ningún punto de vista, tuvo este año una escasez de leche de fórmula porque en febrero murieron 4 bebés, porque la fórmula en polvo tenemos que saber que no es un alimento estéril, o sea, puede tener microorganismos, eso lo dice la OMS, y por eso la OMS sugiere preparar la leche de fórmula en polvo con agua hirviendo, cosa que no se les dice a las familias y que los profesores ignoramos. Entonces murieron 4 bebés por infecciones relacionadas a la leche de fórmula. ¿Qué hizo la FDA? Sacame toda la leche de fórmula que haya y volvéla a hacer. Con lo cual, ¿qué pasó? Hubo desabastecimiento. Entonces, en mayo hubo un pico de desabastecimiento donde la Asociación Americana de Pediatría era como, por favor, no hagan leche de fórmula casera. Por favor, no les den leche de vaca pura ni cruda a los chicos. Por favor, no les dé agua porque necesitan leche. Y las familias corriendo desesperadas, comprando miles y miles de dólares, latas de leche y, por supuesto, ¿cuáles son las poblaciones que más sufren? ¿No? O sea, las poblaciones que menos acceso al dinero tienen y que pueden comprar todo eso. No contento con eso, uno dice, bueno, entonces con esto ellos van a sacar políticas de lactancia. Y por casualidad, lo que hicieron fue comprar fórmula Europa. Fueron a Europa con muchos aviones y trajeron un montón de fórmula europea, porque así se solucionan las cosas. Y a mí creo que lo más lindo fue un artículo del New York Times. Esto también cuando el periodismo no sabe sobre un tema y escribe sobre un tema y no averigua antes es muy fuerte también. Un artículo del New York Times que decía que los médicos ahora estimulaban a las madres a dar el pecho, gracias señor médico, muchas gracias por permitírmelo ahora, pero que la lactancia no era para todas las madres, porque por ejemplo los que trabajaban en locales de comida rápida no podían darse el lujo de amamantar. No, mejor que trabajen así compran la fórmula, como todo tiene sentido. Bueno, no aprendieron nada. O sea, básicamente no nos sorprende, por supuesto, pero no han aprendido nada. Pero es interesante lo que ha pasado, es algo para analizarlo. No se le dio demasiada trascendencia tampoco. Y creo que es algo que hay que contarlo por todos lados, porque en el país más productor de leche de fórmula se desabasteció. No tenían para darles de comer a los bebés. O sea, y no se les ocurría justamente esto, como decir, bueno, a partir de ahora voy a tener mejores políticas de lactancia alrededor de esto. Las clases sobre leche de fórmula en muchas residencias las dan los laboratorios. Los laboratorios vienen a dar clase, traen medialunas, traen café y dan las clases ellos. Y las clases de lactancia también las dan los laboratorios. Entonces, es un tema, porque como siempre decimos, como cuando vemos un paper que dice conflictos de interés, tal, financió el café, no sé qué, capaz está muy bien la información que da, o sea, capaz es correcto todo lo que dice. Ahora que tenés que leerlo como el triple de crítica, porque esto, ¿por qué me está diciendo esto que vende esto? Justamente. Nosotros como profesionales solemos desconocer absolutamente el código sucedáneo de la leche humana. O sea, sabemos que existe, es una cosa así como muy fluida, pero desconocemos hasta, digamos, qué abarca, hasta dónde llega. Desconocemos que no deberíamos tener latas ahí en el fondo del armario a la vista de las familias. Desconocemos que regalar biberones no es una posibilidad porque regula todas las tetinas. Y creo que
es un problema grave todo esto. Es cierto, tenemos una medicina que todavía su enseñanza apunta a curar y no a prevenir. Y por eso no tenemos ni siquiera dentro de nuestra currícula el concepto de soberanía alimentaria. Tampoco tenemos de seguridad alimentaria, lo hacemos como muy intuitivamente tal vez, como bueno, que sobreviva y que crezca. El otro día una persona me escribió por las redes y me dice, ¿cómo puede ser que decís que toda la leche humana alimenta si mi bebé no aumentaba de peso? Porque alimentarse no es solo aumentar de peso. Y entiendo su angustia, ¿no? Porque obviamente uno espera en un bebé pequeño que aumente de peso y que crezca y su desarrollo y demás, pero es interesante plantearnos esto. Hay una cuestión en la infancia donde nos volvemos locos porque aumentan de peso los primeros años de vida. Y está bien, hay que ver el peso y hay que pensar en neurodesarrollo, el perímetro cefálico y demás, pero después llegan a una edad donde nos empezamos a restringir la comida. Ni hablar de las niñas. El bebé gordito es el bebé sano, pero imagínense una niña con sobrepeso, ya empieza a ser todo caótico, entonces pasamos de que estás comiendo demasiado, bueno, todo lo que ya sabemos que viene más adelante. Lo más interesante del Código de Sucedanios son las violaciones del Código de Sucedanios. Me parece que es una parte fundamental para empezar a estudiar todo esto que está pasando. Creo que en la currícula de salud es imperioso empezar a hablar de soberanía alimentaria. Un bebé no puede entrar al hospital por una bronquiolitis, por una internación por oxígeno, tomando leche humana y salir tomando leche de fórmula, como miles de veces sucede, ¿sí? El bebé cuando tiene una dificultad respiratoria tal vez respira muy rápido y es necesario hacerle un ayuno, es posible, tal vez es necesario ponerle una sonda, es posible, son parte de los protocolos cuando los bebés se están poniendo más graves. Bueno, pero por la sonda le pasemos leche humana, si está tomando leche humana, porque de repente le vamos a alterar la microbiota por una leche de fórmula. O sea, hay cosas que son realmente muy urgentes, hay cosas que cada vez aprendemos más y estudiamos más y tenemos más información, sobre todo en esto, todo lo que tiene que ver con la microbiota, el sistema inmune y el neurodesarrollo, y no las podemos ignorar. No las podemos dar, esto no existe, esto me molesta, así que no existe, así que vamos a seguir con lo mismo. Realmente hay que darle un lugar muy relevante. Volviendo al Código de Sucedanios, otro tema para darle un lugar relevante, y la voy a dejar a Bebe que les va a explicar mejor que yo eso. Bueno, antes de arrancar y decir en realidad con la charla de lo que estamos hablando con Sabri, quiero agradecer a UPA por la invitación. Es un placer compartir este espacio con Sabri, una amiga, con Sole, y también en el Museo del Hambre, principalmente en este contexto en el que estamos. Me parece que traer estos temas de soberanía alimentaria, de lactancia, bueno, de las semillas y demás, todo lo que habló también Sole es sumamente importante, y creo que depende también de nosotros seguir empujando estas cuestiones, así que lo considero muy significativo y me parece importante traerlo. Traje un PPT, pero simplemente como para traer algunas imágenes, ¿sí? de apoyo, no para que sea una clase, sino todo lo contrario, y en lo que necesiten frenar o haya alguna duda, por supuesto pueden levantar la mano. La siguiente, Maru. Y primero esto, porque me parece interesante. Desde ya el título de hablar de lactancia humana, como sabemos, la lactancia no se puede concebir sin entender las distintas formas de lactancia, ¿no? Hablar de lactancias de manera plural, y en ese sentido pensar en los diferentes cuerpos de las personas gestantes, y bueno, ustedes que trabajan día a día justamente con la lactancia, pensarla también de esa manera. La lactancia no se puede pensar si no lo transmitimos o no lo pensamos en ese espacio en donde se desarrolla, en ese cuerpo en el cual también se desarrolla, en qué contexto, desde el contexto socioeconómico, desde el lugar, desde el país, desde las tradiciones, desde la cultura. Sí, hay un montón de complejidades que van en torno a la lactancia. La siguiente. Por eso es que decimos que no se puede pensar la lactancia adecuadamente sin pensarlo desde la mirada biológica y sociocultural, ¿sí? Y por eso traer nuevamente esto de hablar de lactancias de manera plural, porque hay un montón de lactancias diferentes según cada uno y cada una la viva. Siguiente. Y como decía Sol y como decía Sabri también, la lactancia es el primer acto de soberanía alimentaria, o sea, es el primer alimento que recibimos y está comprobado que es el que necesitamos, el único que necesitamos, ¿sí? No tiene que haber otro alimento.
Y por eso es reivindicar que, y bueno, nuevamente en este contexto socioeconómico en el que estamos, la importancia de la lactancia. Como decía Sabri, no es que es gratis porque hay una persona poniendo el cuerpo, y que seguramente también tuvo que aprender un montón de cosas antes, ¿no? Y hay otra persona también que la está acompañando para que suceda, no es que puede suceder de manera aislada. Y por eso también entender que es el primer alimento y con todo lo que conlleva detrás. Siempre. Y acá hay algunas cuestiones, y me parece importante esto de la alimentación como un derecho fundamental, la autonomía, la decisión, que sea accesible, definir sus propios alimentarios. O sea, todas estas cuestiones, ¿no?, que Sole las mencionaba antes. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Bueno, si lo adaptamos, como yo voy a tomar agua durante toda la charla. Gracias. Gracias, Marco. ¿Por qué? Pero justamente es esto. O sea, si lo adaptamos el concepto de soberanía alimentaria, que obviamente nace, como dijo Sole, de vía campesina, y lo adaptamos al concepto de lactancia, es ese cuerpo definiendo... Ay, yo también estoy como medio de la garganta, estamos... La próxima hacemos en verano. Sí, hay que cambiar la semana de la lactancia para enero. Pero bueno, hay que escribirle allá. A ver si nos dan un poco de bola también. Pero bueno, justamente adaptarlo en esto, ¿no? Soberanía alimentaria adaptada a las lactancias, ¿sí? Me parece que acá tenemos un rol muy importante, que era lo que decía Sole, desde los territorios de nuestros cuerpos, desde, por ejemplo, desde UPA, ¿no? Esta charla, por ejemplo, que suceda, es un montón. Y bueno, ¿qué más podemos hacer para que sucedan otras cosas, para seguir concibiendo la lactancia como un acto de soberanía alimentaria y como el primer acto de soberanía alimentaria, ¿sí? Y esto de los sucedáneos, la próxima, por favor, Marcos. ¿Qué pasa? Nosotros vemos que, y acá traje algunos datos, varios datos. Esta es de la ENIS, de la segunda encuesta nacional de nutrición y salud que hizo el Ministerio de Salud. Al inicio de la lactancia, el 96,9% de los bebés recibieron lactancia, ¿sí? Quizás ustedes ya saben estos datos, pero me parece importante seguir trayéndolos, porque decimos, bueno, casi todos recibieron la lactancia después del parto, ¿sí? Es un montón, es casi el 100%. Pero ahora cuando vamos a la siguiente, vemos que el 56,5% la recibió dentro de la primera hora, que saben que es la recomendación, que debe ser dentro de la primera hora de vida. Entonces ya ahí bajamos la recomendación a la mitad, ya nos tenemos también. Pero la siguiente diapositiva es la que nos preocupa, ¿sí? Que es que el 43,7% recibieron hasta los 6 meses, o sea, lactancia materna exclusiva, ¿sí? Lactancia humana. Hasta yo todavía me tengo que seguir desconstruyendo en eso. Y esto es importante porque tenemos que ver, bueno, ir un pasito más atrás. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué hay que empezamos y el inicio de la lactancia es casi el 100%, pero la lactancia exclusiva, que es la recomendación que sea hasta los 6 meses, y ahí ya es menos del 50%. Y hay muchas recomendaciones que se vienen dando hace muchísimos años, y la OMS viene desde siempre diciendo de la lactancia, UNICEF, el Ministerio de Salud y demás. Pero bueno, ¿qué pasa que no sucede? Y cuando nos metemos un poquito más, vemos por ejemplo el tema de lo laboral. Esta es una encuesta que hizo la Liga de la Leche y Voices, ¿sí? La consultora Voices, en 2018, que 8 de cada 10 mujeres en ese caso les preguntaban y decían que combinar la lactancia y el trabajo era difícil. Cuando vemos en qué más preguntaban, era que prima la sensación de que las entidades empleadoras no apoyan la lactancia, ¿sí? Vemos que el 32% dice bastante, el 11% apoya mucho, pero el 38% poco y el 19% nada. Y a modo de ejemplo, la realidad es que vieron que en la presentación mencionaban que trabajé en el Ministerio de Salud. Siendo el Ministerio de Salud, ustedes se imaginan, no, hay un montón de lactarios y demás. La realidad es que no, o sea, y es el Ministerio de Salud que te da la recomendación. ¿Esto va a salir en vivo? Bueno, a las autoridades. Ya lo sabíamos. Pero no hay lactario, ¿sí?
De hecho, nos pasó que una compañera estaba embarazada y fue una amiga que también es puericultora que preparó, adaptó un baño, o sea, teníamos 2 baños y adaptó uno de esos baños para que ella pueda extraerse leche. O sea, tuvimos que entre nosotras, ¿sí?, las compañeras, adaptar una condición siendo que es el Ministerio de Salud. Entonces, imagínense que siendo el Ministerio de Salud de la Nación, no quiero pensar otros lugares que ustedes seguramente ya saben y se imaginan también, porque posiblemente les haya tocado. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, ¿qué pasa? Que en los ámbitos laborales que hay una realidad, y a esto se suman las licencias, que Sabri lo ha mencionado. O sea, y la controversia que hay de la recomendación que sea hasta 6 meses de lactancia exclusiva, cuando a los 3 meses tenés que volver, si no tenés que volver antes, ¿no? Y muchas veces hay que pedir sin goce de sueldo, ni que hablar las licencias que son simplemente para las mujeres. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, en las personas gestantes y que no entran dentro de esa licencia? Ni que hablar de las parejas, o sea, ¿no? También esto de poder dividir y decidir entre la pareja, no, mira, yo decido quedarme, porque siempre es la mujer, ¿no? Y ahí hay toda una cuestión de la decisión que muchas veces se impone y no es una decisión que se toma libremente. Entonces, ¿realmente estamos pudiendo decidir libremente lo que queremos o es que no nos queda otra porque el sistema, todo esto dentro del sistema en el que vivimos y en las políticas públicas que se llevan a cabo también, no está pensado justamente para que podamos cumplir con ciertas recomendaciones que en realidad sabemos que es lo mejor? O sea, ¿sí? Está sumamente comprobado y hay muchísimos estudios que hablan sobre lo importante que es la lactancia. La siguiente. Bueno, acá dice que solo de cada 10 afirman que las posiciones altas o de jefaturas en su lugar de trabajo amamantaron y se extrajeron leche en el trabajo, ¿sí? Solo 2 de cada 10. Un tercio comenta que sus oportunidades de desarrollo profesional se limitaron con la lactancia o por extraerse leche en el trabajo. Y esto va muy de la mano con lo que decía Sabri, el tema de las residencias. Imagínense en el sistema médico, ¿no? Lo que queda para otros ámbitos de trabajo. Y 2 de cada 10 de las mujeres sintieron que, en alguna medida, su trabajo estuvo en riesgo si continuaba amamantando o se extraía leche en el trabajo. Yo creo que en materia de derechos laborales se ha avanzado mucho. De hecho, antes, hace algunos años atrás, cuando yo era más chica, te preguntaban en el trabajo, ¿cuáles son tus expectativas de acá a 5 años? En realidad querían saber si ibas a querer quedarte embarazado o no. Eso ya no se puede preguntar, espero que no siga sucediendo, habría que denunciarlo si no. Pero sí hay estas cuestiones, o sea, quizás estás trabajando, pero se te limita el poder acceder a ciertas cuestiones, ni que hablar que esto de los lugares de poder, ¿no? Esto ya es una cuestión que desde el feminismo seguimos militando para seguir generando esos lugares de poder, que no es simplemente porque queremos más poder, lo cual consideramos que es necesario ocupar también a veces esos lugares, y principalmente algunos estratégicos, sino porque haya una igualdad de verdad entre los diferentes géneros. Pero, ¿qué pasa? Acá está también, ¿no?, la cuestión biológica de tener la oportunidad de amamantar, que muchas veces se ve obstaculizada, limitada por un factor externo, ¿sí? Por eso vuelvo a la pregunta, ¿es que decidimos dar un amamantar o no, o sino que nos vemos forzadas muchas veces a que no nos quede otra alternativa? Siguiente. 3 de cada 10 de las mujeres no accedieron a reducción de la jornada. Esto es un derecho, o sea, esto sí está por ley, ¿sí? La reducción de la jornada laboral. Entonces, por más que esté la ley, no se cumple, ¿sí? O a veces hay ciertos acuerdos de, bueno, salís a tal hora para que no es la hora de lactancia también, que eso también está en la legislación, y se hacen algunos acuerdos, pero que en realidad no es lo que dice la ley. Y eso se habla de manera informal dentro de los lugares de trabajo, y seguramente ustedes también o lo han vivido o han tenido compañeros que han transitado de esto. Perdóname, o no Sí. te tomes la hora de almuerzo, más la hora de lactancia para poder irte todavía un poco antes a tu casa. Sí. Y es un montón, porque por eso
no almorzó esa mujer y necesita estar, ¿no? Por la hora de almuerzo se sacó leche, que era lo único que tenía que tomarse leche. Totalmente. Un poco lo que vos decís con lo que decías anteriormente, a veces no te lo tomás porque te van a mirar mal. O sea, no te lo tomás porque te van a echar o te van a reducir un puesto o no vas a poder acceder a un puesto para el cual estás muy preparada, que a veces es la persona más preparada del lugar, pero como sabe, te va a decir una hora antes para qué. Y destaco una cosa más, permiso de que es el caso de las personas que hacen guardia 24 horas, ¿de cuántas horas serían? Porque no está, eso sí no está legislado. O sea, si vos haces... Una policía, me tocó. Sí, o una enfermera. No, las policías pobres No. a mí también me En la calle. Sí. En la calle. Sí, me ha pasado con personas que son agentes de tránsito también, que están 8 horas en la calle. También, ¿dónde queda la legislación, ¿no? En esos casos más particulares? Por eso, 24 horas, bueno, serían 3 horas, entonces, ¿cómo sería? ¿Me puedo ir a la madrugada a la guardia? ¿Cómo viene a ser la cosa? No está legislado y de hecho hay una especie de castigo, ¿no? de todo el sistema si vos exigís, si vos tomás o demás. Sí. Sí, y ni hablar de todas las trabajadoras que están por fuera de lo que es el trabajo formal, ¿no? Ni hablar. Ni una licencia te puedes tomar, si no está tremendo, sí. Y te sumo, perdóname, porque me pasó que me sacaran foto del lactario de una universidad privada, las que están estudiando, ¿no? También digo, porque ¿por qué queda trunco esto, no? Y me pasó de algunas mujeres y bueno, obviamente de una universidad privada, fue una de las chicas y cuando empezó a usar el lactario me mandó foto y me decía, mirá, qué bueno. Yo me quedaba con eso, ¿no? Digo, claro, está pagando. Entonces, como que en función de eso, bueno, sí, armaron un lactario, por ejemplo en la UADE, y era hermoso, era una cosa que decís, genial, pero digo, Pero bueno. pagaba ella para quedarse. Claro, y me decía, y obviamente que era ella sola, o sea, no había muchas otras chicas, pero por lo menos que sea en el turno que yo voy, lo puedo usar y todo, y está buenísimo, y digo, y después me pasó de un montón de chicas por ahí, bueno, de ir a la U y demás y decir, lo intento en el baño. No hay como, baño tampoco. No sé, bueno, obvio, ¿no? Lo intento entre comillas, pero digo, también eso, digo, cómo también queda cuando uno estudia, decir, uy, ahora, listo, no puedo, no puedo seguir con esto y esperar a que, bueno, por ahí, la que tenga como más ganas de esperar, bueno, 2 años o más, ponerle que se destete o que no sea tan necesario sacarse leche para decir, bueno, vuelvo a retomar mis estudios, ¿no? Es un montón también. Que de hecho, buenísimo el ejemplo que traes por los estereotipos también que hay de quién amamanta, ¿no? La escuela, por ejemplo. La escuela, o sea, pueden amamantar tanto alumnos como docentes, personal que trabajan en el colegio y siempre se tiene un estereotipo de esto, del mercado formal de trabajo, ¿no? O la universidad, porque bueno, ya tienen cierta edad para mandar, y esta diferenciación de lo público y lo privado, bueno, que de hecho con la teta pasa lo mismo, lo público y lo privado, que ¿se acuerdan hace algunos años cuando se hizo el tetazo, ¿no? Y demás, ¿por qué? Porque era siempre en el ámbito de lo privado y no en lo público. Hay estas cuestiones que hay de lo público y lo privado, que justamente las políticas públicas que están en torno a las licencias y en torno a la lactancia también, tienen que trabajar justamente en lo público y en lo privado, porque para lo privado ya estuvimos un montón de años que esto estaba solamente en lo privado. Bueno, ¿cuándo en lo público? ¿No? En lo público de decir que haya lugares, por ejemplo, en los espacios, que no sean solamente en los espacios de trabajo, que sea en los trenes, en las escuelas, en todos los lugares donde frecuentamos, en todos los lugares, ¿no? Y también cortar un poco los estereotipos que hay en torno a quienes amamantan. La siguiente. El 65% se extrae leche en un baño, que este era el ejemplo que generalmente tenemos. De hecho, también, por ejemplo, una compañera, cuando trabajamos dando charlas en las escuelas, se tenía que ir al auto porque no había lugar. O sea, en la escuela, además de las condiciones que estaban en esas escuelas, con los baños de esas escuelas, que no había ni condiciones para quienes asistían a la escuela, y teníamos que ir de una escuela a otra, tenía que ir a un baño. O sea, un baño en el auto, quise decir, y no ningún baño, o sea, no se accedía a ningún baño. Y el 65% de esta encuesta lo tuvo que hacer en el baño. 6 de cada 10 no pudieron organizar pausas laborales suficientes, regulares y largas como para extraerse leche en el trabajo. 4 de cada 10 consideran que el lugar asignado no es limpio, 5 de cada 10 afirman que no es privado
y 8 de cada 10 manifiestan no contar con una silla o sillón cómodo para sentarse. Y no estamos hablando, claro, no estamos hablando de una infraestructura, no sé, una tremenda cosa, ustedes saben, una heladera, un sillón, no se pide mucho más. Es algo que, por esto que vos decías, la UADE, ¿no? Tampoco es que estamos diciendo, bueno, se necesitan muchos recursos económicos para poder acceder a un lugar. Todo lo contrario, es algo de lo más económico. Perdóname, me pasó Sí. en el ministerio, ahora no me voy a acordar cuál ministerio era, pero que lo que me contaba esta chica era que yo tengo que bajar 3 pisos, ir a buscar la llave del famoso del lactario. Porque está cerrado generalmente. Porque estaba cerrado para que también no se metiera cualquiera, que qué sé yo, y era como, me dice, en todo eso yo perdí por ahí 20 minutos hasta que conseguí quién tenía la llave, que esto, que lo otro, y me dice, y como que entonces si tengo, no sé, un espacio de 1 hora como muchísimo, me dice, es un montón también. Es más, era como, termino yendo al baño de mi piso y tengo un lactario en el edificio, o sea, no estaba el espacio, Claro. pero la accesibilidad no era. Hasta yo le dije, bueno, ¿y no puedes pedir una copia? O sea, digo, como que uno también va pensando cómo te puedo ayudar, porque digo, ¿por qué si está el espacio no se puede utilizar? Es como que eso también da bronca, porque si está ahí y no está accesible también, entonces es un bajón. Tal cual. Y sumando a todas estas cuestiones que estamos hablando, otra de las cosas, ¿no? Decir, bueno, no podemos seguir con las recomendaciones porque no nos dan ni los espacios ni las licencias y demás. También está la recomendación de que sea a libre demanda. ¿En qué parte entra esto de libre demanda? Porque tenés 2 minutos contados para hacerlo, ¿no? Como para seguir sumando cositas que están pendientes. ¿En fin, Marcos? Por eso, y en línea también con lo que decía Sabri, la lactancia no es una responsabilidad individual, que también es lo que hablábamos antes, que generalmente se tomaba lo privado, entonces empezar a hacerlo público, no es algo individual, es algo colectivo, algo social, pero algo político también, ¿sí? Desde una decisión de poder hacerlo, de querer hacerlo, estando informadas previamente, pero así también el Estado, que es quien debe respetarlo, garantizarlo y hacer cosas para que realmente sea, y que sin duda que la coherencia, ¿no?, que falta en línea a esto, por eso decimos que la lactancia es una responsabilidad social, colectiva y política. Y estas cuestiones son las que deberíamos continuar trabajando, ¿sí? Y por eso digo que UPA me parece que puede ser un espacio de unión colectiva para poder hacerlo. Sole en su video dio el ejemplo del etiquetado, fue una lucha de muchos años, varios años, con Sabri también hemos compartido la militancia por eso, bueno, con Marcos también, y todavía nos queda un largo camino, o sea, si bien esperamos los sellos el 20 de agosto, les quiero. Sí, no se ilusionen, no van a haber tantos sellos el 20 de agosto. El uruguayo, la CPF Uruguay estaban todas las Pepsi divinas puestas así con el sello para adentro. O sea, vos no. Bastaba ver la superjura ayer, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso digo en este contexto. Sí, sí. O en México, que bueno, está prohibido también los dibujitos, ¿no? Y están los repartidores vestidos del tigre Tony. Entonces, claro, no está en la caja, pero en el repositor sí está. El tigre está, sigue estando, no te vayas. Sí, tal. Vamos Eso. a ver cosas de creatividad fabulosas. No, y aparte venimos diciendo que el 20 de agosto se vienen los sellos y la realidad es que hay un montón, solo para que sepan, les voy adelantando. No, claro, están las prórrogas tal cual, que algunas fueron aceptadas lamentablemente, era para las grandes empresas el primer tiempo y después para las pequeñas y medianas empresas. Hay prórrogas todavía que están siendo analizadas. Bueno, van a empezar algunos truquitos de lobby que se van a venir y sí, tal cual, de barreras, de bueno, el tigre que aparece en la góndola pero no aparece en el paquete, o que en Perú, por ejemplo, algo que veíamos es un chocolate que está dado vuelta, o sea, te ponen el troquelado, los sellos están en la parte de troquelado, entonces vos le sacás el troquelado y ellos dicen que ponen. Como hay muchos trucos que se van a venir, pero vamos a seguir militando para que finalmente aparezcan los sellos. Pero bueno, por eso también, ¿no? El tema de la lactancia, una militancia, creo que UPA está haciendo un gran trabajo, por eso estos espacios son parte de ese trabajo y sin dudas la ley, por eso lo puse en negrita, la ley sobre el ejercicio profesional es algo que yo sé que está el proyecto de ley, sé que Vanessa lo ha presentado, sé que es algo que hay que seguir militando y haciendo fuerza
A veces, como decía Sole también, ¿no? Puede ser desde la macro o la micro, puede ser desde abajo, de arriba, del costado, pero es algo donde hay que ganar espacio y que se necesita, porque por ejemplo es difícil de acceder si no están los recursos económicos a los estudios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estuviera la ley, además de que sería la profesión, estaría en más lugares en todos los hospitales del país, tanto públicos como privados, también acceder a la educación sería más fácil porque algunas universidades públicas podrían tenerlo como la diplomatura con título habilitante, ¿no? Que creo que es eso lo que nos falta y por eso vamos a seguir molestando y tocando todas las puertas que sean necesarias. Los lactarios, la implicancia de las parejas y las familias, la educación sexual integral, o sea, que sea parte, ¿sí?, de la currícula y que sea tanto de la currícula en general como así también específicamente en la educación sexual integral. Y el monitoreo, que ahora yo traje unos ejemplos sobre el monitoreo. Simplemente esto a modo de síntesis. Recién, sí, en 1974, la Asamblea Mundial de la Salud, todos los popes del mundo, dijeron, che, está descendiendo la lactancia, hay que revisar las prácticas de las compañías que producen y empezar a generar leyes a cada país en el interior. En 1979 se reunieron, ¿sí?, hicieron una reunión en Ginebra, que es donde está la OMS, para justamente elaborar recomendaciones. Y eso es lo que da inicio a que en 1981 se apruebe un convenio que es el Código de Sucedáneos de la Leche Materna. Siguiente. Acá está la foto del código, sí, el objetivo es proporcionar a los lactantes la nutrición segura, suficiente, ¿no?, asegurando las prácticas de las empresas comercializadoras. Siguiente. Y esto es importante porque en Argentina, yo se los cuento el texto que dice ahí, después yo se los paso al PPT si quieren tenerlo. En Argentina, bueno, esto es 1981, ya llevamos bastantes años, se necesita una actualización, a mi entender, del código, pero en Argentina recién fue en 1997. Pero hay un pequeño detalle, se hizo la resolución. Bueno, ahora el Ministerio de Agricultura pasó a ser Secretaría de Agricultura, pero se necesita la firma generalmente del Ministerio de Salud, Agricultura, para que eso se incluya en una resolución conjunta y se incluya en el Código Alimentario Argentino. Eso recién pasó en el año 2007. En 2013 salió la Ley de Lactancia y en 2015 se reglamentó. Que lo que hizo es que el código, ustedes bien saben que habla de 0 a 36 meses. Pero con la ley de lactancia argentina, en la reglamentación habla de 0 a 24 meses. Por eso ahí tenemos el gris que hay, que a veces hay ciertas cuestiones, vieron de la 3, la 4, que son como, sí, todos los números de las fórmulas, que entra en ese gris, ¿sí?, de los 24 a los 36 meses, y es justamente por esa reglamentación a la ley que fue sancionada en 2013. Estos son los sucedáneos, ustedes ya lo saben, ¿sí?, las leches de fórmula, los tés, los jugos, los alimentos complementarios, los biberones y los chupetes también, ¿sí? A veces no nos damos cuenta y pensamos que solamente son las fórmulas y englobamos los sucedáneos ahí, pero en realidad todo esto también, ¿sí?, son sucedáneos de la leche humana. Y acá es algo que decía Sabri, hay muchísimas formas de violación del código de sucedáneos. Estos son ejemplos. Bayone es un médico que fue uno de los primeros que hizo una investigación sobre la violación del código de sucedáneos. Él se enfocó a bueno, vieron que la SAP tiene una revista, a ver cuántas publicidades había de fórmulas en la SAP, había un montón, como se pueden imaginar, y Sabri también debe saber. Que muchas veces son quienes financian también las investigaciones, ahí es donde entra el conflicto de interés, pero bueno, desde publicidad en medios, que eso lo vemos todos, en puntos de venta, en hospitales, a los médicos, enfermeros, parteras, etcétera. Sí, hay distintas modalidades y a medida que vayan generando nuevas regulaciones, nuevas leyes, como les comentábamos con el etiquetado, van a seguir inventando nuevas formas, ¿sí?, de violación al código de sucedáneos y también de promocionar estos sucedáneos, porque ellos quieren vender más, ¿no? Siguiente. Y acá es donde entramos a los conflictos de interés. ¿Qué es un conflicto de interés?
es cuando un interés secundario, ¿sí? Ejemplo, viajar a Bahamas, o que te paguen alguna cuestión, algún congreso, alguna beca y demás, se pone por encima del interés primario que debería ser el bienestar, la salud, ¿sí? Que se supone que esa es la vocación del profesional de la salud, o por lo menos el interés primario debería serlo. Entonces eso se pone por encima, ¿sí? Ahí está el dibujito. Y en tabaco, en alimentación, en alcohol, sí, se suele ver muchísimo. Todo lo que viene con la prevención de las enfermedades no transmisibles lo vemos a diario. Yo creo que tabaco siempre se ha puesto como ejemplo, ¿sí? La regulación del tabaco, que fueron muchos años también de militancia, de activismo, y se generó esta regulación. Hoy en día lo estamos comenzando a ver con alimentación, que se ha avanzado la regulación y se empezaron a exponer también los conflictos de interés. Sole, de hecho, es una de las que más habla y expone conflictos de interés. Sin duda las farmacéuticas es un paso pendiente que creo que hasta hoy en día no está en discusión, pero bueno, debería seguir también las regulaciones porque es donde vemos muchos conflictos de interés y que no es que van a dejar de existir, ¿sí? Monitorearlo y exponerlo no significa que van a desaparecer, va a seguir sucediendo, sucede a diario. Y hay un montón de formas de conflictos de interés, ¿sí? Están desde financiar investigaciones a las puertas giratorias, que son, por ejemplo, una directora de la COPAL, ¿sí? La cámara que nuclea a las industrias de alimentos y bebidas, deja de ser directora de la COPAL y pasa a ser un puesto en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Que ahora es secretaria. Entonces, por eso se llama puerta giratoria, porque en realidad se estaban representando los intereses de la industria, ahora empiezan a representar los intereses de la población, pero que en realidad hay un interés, ¿no? Detrás. Esos son como dos para mencionar. Después están el tema de los congresos, regalos, donaciones, ¿sí? Responsabilidad social corporativa, esa es muy común. Arcor entrando a las escuelas, por ejemplo, dando talleres de alimentación saludable, cuando justamente ya se sentó lo contrario. En lo que es fórmulas, y también me ha pasado de estar en un comedor comunitario que dieron una charla de lactancia y donaron fórmulas. Entonces, dan el mensaje de la lactancia, pero donaron fórmulas, muchas fórmulas. Y claro, y aparte es como muy difícil porque uno está dando en un contexto, en una población en situación de vulnerabilidad socioeconómica, donde hablas de la lactancia y das las recomendaciones y más, y el taller cierra con una donación de fórmula, que encima es algo que ellos y ellas es muy difícil acceder, y encima está siendo donada, sí. A mí me pasó con el agravante que yo no sabía que eso iba a suceder. Me pasó que no sabía. Me llamaron a un comedor, yo re feliz porque había ido un montón de gente y digo, qué copado que venga tanta gente interesada en la lactancia en un comedor. O sea, re lejos. Claro, no venían por mí. Claramente no venían por mí. Terminé de hablar yo, me dieron las gracias. Bueno, ahora pueden retirar su lata de leche por el... Tremendo. Y yo ahí ya está, no podía huir, ahí no podía... La carga de la responsabilidad, otra vez, en una responsabilidad individual, no colectiva, no sostenida de la responsabilidad pública, que queda de vuelta en el acto íntimo de decidir si resistirte o no, o si las posibilidades, si tenés la opción de elegir. Claro. Decir, sí. Y el desconocimiento que hay, ¿no? Porque bueno, en este caso a mí me pasó lo mismo. No sabía que iba a suceder esa donación. Te imaginas que no voy a hablar sobre la lactancia y después que aparezcan las fórmulas. Yo me refiero a esas madres. Y eso que no, claro, y no tienen la información y encima están vulneradas en un montón de derechos, que encima se le brinda una donación que sale mucha plata y cada vez sale más. Bueno, todas las cosas que se ponen en juego, ¿no? Detrás de esa donación. Sí, absolutamente. Bueno, los desastres naturales dicen justamente eso, que no ponen leche de fórmula porque las madres pierden la posibilidad de amamantar y después cuando se terminó el desastre natural y dejaron de hacer las donaciones, no tienen cómo alimentar a los chicos porque no pueden comprar la leche y ya perdieron la lactancia. Es que sí, esa es una situación extrema, obvio que es lo que se habla siempre, pero yo soy de La Matanza, o sea, como algunos acá también.
Cuando se introduce la leche de fórmula, va a ser por poco tiempo, pero no porque va a volver a la lactancia, porque pronto se va a tomar mate cocido o va a tomar leche de vaca aguada, con azúcar y aceite, si tiene suerte. O sea, sabemos que va a haber un límite hasta donde puede acceder, o si no, o si no, lo que va a pasar, que tal vez la familia va a comprar, para mí esto es lo más perverso, creo que de todo el sistema, va a comprar leche de fórmula a expensas de que el resto de la familia coma. A expensas de la calidad alimentaria de los papás que tienen que criar, de otros hermanos, de otros componentes de la familia. Una deuda muy tremenda, siempre trato de contarla, que es cuando yo empecé la residencia, una familia que no tenía, había venido tarde porque no tenía para el colectivo, el bebé estaba internado y abre la mamá el cajón y tenía 15 danolinos, así sin heladera en el cajón. Porque claro, la familia se va a juntar, había juntado plata para comprar eso, que había un médico en la televisión diciendo que no pierdas ni un solo día porque va a llegar más alto, porque se va a curar, porque es el sistema inmunológico y demás. Entonces capaz no había comido toda la familia, capaz no habían podido ir al hospital, capaz no la podía ayudar a la madre con los hermanos, pero habían comprado, que hubo que tirarlos encima, y eso creo que fue terrible, porque primero no le iban a servir al bebé, y segundo porque ya estaban con la cadena del frío vencida, no le faltaba desintoxicar encima con eso. No, ni siquiera, quedaban hace un montón ahí. Entonces, eso es lo más perverso, o sea, que se quita el pan de la boca para poder alimentar de esta manera con un montón de cuestiones que se podrían tal vez haber solucionado muy fácilmente de otro lado. Esas personas van a ser personas gestantes, ahí ya hay una cuestión de nutrición. Yo voy a explicar con el ejemplo de la anemia infantil. La anemia es un problema por falta de hierro mundial. En Argentina hay regiones, Capital Federal, por ejemplo, 60% de anemia ferropénica en las infancias, Capital Federal. O sea, acceso a alimentos hay, lo que no hay es acceso a alimentos que sean nutritivos para las infancias. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que esas infancias no tengan anemia ferropénica? ¿Darles hierro? Bueno, es una opción dentro de todo el panorama, un parche más a todo esto. Pero si vamos para atrás, tenemos que pensar en la alimentación de la persona durante toda su vida, la persona que va a gestar, la alimentación durante la gestación. Tenemos que pensar en un corte adecuado del cordón umbilical. Para eso necesitamos claramente prácticas, no me gusta la palabra respetuosa, disculpen, prácticas fisiológicas, prácticas humanas de nacimiento, ¿no? No importa si es un parto o necesaria. Exacto. Tendríamos que asegurar la lactancia porque justamente la leche humana es la que mejor hierro se absorbe. Ahora, en relación a la calidad de leche humana con la alimentación de la persona que amamanta, la leche humana siempre es de buena calidad, eso no hay ninguna duda. De hecho, las madres en situaciones de desastre, como decía Andy recién, en situaciones de desastre, los bebés sobreviven porque amamantan, aun cuando las madres estén profundamente desnutridas. O sea, salieron algunos casos muy tristes, pero muy interesantes para analizar. Creo que fue en un barco ¿no? En una balsa. Una balsa era que amamantó a sus 2 hijitos, ella falleció y al poquito tiempo los encontraron. La difunta Correa tiene que ver con la difunta, me parece, bueno, vamos a hablar de la encanta, ¿no? La difunta Correa, mi favorita, la difunta Correa. Sí, tenemos me encanta que sea Santa Difunta Correa. Me fascina, sí, absolutamente, sí. En desastres, situaciones de mucho estrés, ayer justamente hablamos de esto, ¿no? Como, pero una mamá muy estresada y demás, ¿se puede producir buena leche? Me preguntaba el periodista. Y yo decía esto, con las peores situaciones, o sea, los bebés que sobreviven son los que tienen lactancia humana. Se vio que en madres muy desnutridas podía bajar el nivel de ácidos grasos, pero una cosa muy puntual, muy característica, el bebé va a sobrevivir siempre, o sea, con la leche humana. Y hay algo que es interesante, la leche humana que todo el tiempo cambia. Entonces, algo que dijo Sol hace un ratito, que es acerca de la diversidad de alimentos. La leche humana es diversidad de alimentos, versus una uniformidad y una monotonía sensorial que tiene la leche de fórmula. Vea que solo toma leche de fórmula, y esto me parece importante, toma un solo sabor. Ahora, algo que nos pasa mucho, y que lo planteó en números, es que parece que cuando entra la fórmula desaparece la lactancia. Entonces, a veces la fórmula puede ser una herramienta dentro del sistema de salud para acompañar ciertas situaciones extremas de envases y de envases. Pero las familias creen que ya entonces no sirve la leche humana. Entonces, ¿para qué le voy a seguir dando leche humana si ya le estoy dando fórmula? O si la puedo comprar, si igual mi leche no la nutría y demás. Y la gota, toma una sola toma de noche, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. Porque es la diversidad de alimentos, inclusive antes de la introducción de alimentos complementarios. No, me hiciste, porque yo tengo una amiga que ella
remilita la lactancia con su niña, que tiene como 4 años, y ella me explicaba esto, de que la leche también se va modificando según las necesidades de la criatura, y siempre los resfríos y todo, el pibito con 2 días seguidos de que le das teta exclusiva, digamos, y el chabón se acomoda. Soluciones fáciles. Claro. Y algo que me hiciste acordar, Sabri, cuando hablabas de la matanza, también soy de la matanza. Me encanta de la matanza. Pero esto de qué pasa, bueno, ¿no? En situaciones de vulnerabilidad socioeconómica, el programa materno-infantil. Sí. Por eso digo esto del tema de las políticas públicas, que justamente es una leche que da el Estado y muchas veces genera este obstáculo entre la lactancia y muchas familias dejan la lactancia. No hay ningún estudio sobre esto. Las aliento a que puedan investigar, me parece un tema muy interesante. ¿Qué pasa con el programa materno-infantil y cuando el Estado, el centro de salud interviene y da una leche para ciertas situaciones que en realidad generalmente no sucede así, no se dan en esas situaciones, que además se comparte, bueno, se suele diluir y demás, con distintas circunstancias, y si no es un obstáculo de la lactancia eso también, ¿no? En vez de generar claro, es como no discriminar, pero además esto, ¿no? Que sea gratuito y demás. Bueno, después hay otras cosas que suceden alrededor del programa materno-infantil, pero me parece interesante como también para seguir analizando. Y paso al siguiente, que estoy muy a tiempo, no sé. Bueno, siguiente, voy a meterle. Y acá vamos a las fotos. Traer algunos ejemplos para que nada, veamos, visibilicemos. Congreso de la SAP de 2019. Si vemos, bueno, no sé si se llega a ver, pero ahí está Nutricia Vago, bueno, estaba Sancor Bebé, estaba Enfa Bebé, todas las que se puedan imaginar, ¿sí? Todas estaban presentes en el Congreso de la SAP. Y esto es lo que dice Sabri. ¿Qué pasa cuando estudiamos en la universidad? Además de que no se enseña tanto sobre lactancia, en nutrición tampoco, ¿sí? Está en nutrición infantil, tenemos una materia que vemos algo, pero no en profundidad, para nada. Y encima cuando se supone que en los congresos uno va a aprender más, no es lo que sucede y además te dan esto. Después además Coca-Cola, Herbalife, todo lo que se puede imaginar. Sí, Herbalife es buenísimo, el congreso de nutrición. Te regalan todo lo que te puedas imaginar. De hecho es muy gracioso porque yo me volvía con un montón de bolsitas de galletitas. Todo lo que no hay que comer, bueno, o que no es recomendado comer. Y acá pasa lo mismo, si en un congreso de pediatría sucede esto y sucede todos los años. Esto es de 2019, que fue cuando yo desarrollé la investigación sobre la violación del código de sucedáneos, pero sucede todos los años, no es que esto, 2022 va a cambiar para nada, todo lo contrario. Creo que absolutamente naturalizado. Sí, está naturalizado, eso también, ¿no? Es lo que decías antes también. Fue interesante en el Congreso de Nutrición, en el mismo sucede en los otros, de todos los que se puedan imaginar, de todos los colegios de nutrición que hay en Argentina. Bueno, voy a dar menos Farán, que Farán está súper ilustrativo. Nosotros a principio de año hicimos el Congreso de Puericultura, cuando se difundió la cantidad de marcas que nos empezaron a mandar mensajes porque estaban interesados, o sea, de sacar leche, de ver todo, aparecieron así. Claro, dijimos que no. Claro, dijimos que no, como que trabajamos mucho en esto de que sea algo libre de conflicto de interés, con los profesionales que convocábamos y demás, pero fue tremendo. Que esto y con una insistencia y un nivel de acoso que violento. Ahí nos sintieron vivas. Totalmente, nosotras fue contenta. Pero y es muy importante lo que mencionas, porque no es fácil para las organizaciones de la sociedad civil tener financiamiento. Es muy difícil que no venga justamente de las compañías, ¿sí? Es muy difícil sostenerse, muchas veces es ad honorem, ¿sí? El trabajo que ustedes hacen. Desde hace y por eso es un esfuerzo extra, y en esto es que es una militancia, ¿no? Se convierte en una militancia porque el decirle que no a todas estas compañías implica un montón de otras cosas, por ejemplo esto, ¿no? El trabajo, porque no deja de ser trabajo, que de manera ad honorem, gratuito, sí, no pago. Entonces por eso también se necesitan
más organizaciones de la sociedad civil sin conflicto de interés, pero también más lugares de financiamiento, más becas de financiamiento que no tengan conflicto de interés, no. Claro. Porque está también la Nestlé Foundation, Mondelez y demás. Tampoco. Danone, que energía probióticos, Sí. todo lo que es microbiota, la Danone. Ahí te agrego como anécdota, cuando tuvimos la primera reunión de la Cátedra Libre de Soberanía en la Escuela de Nutrición, era en la sala de profesores de la Escuela de Nutrición, que tenía 2013 un cartel que decía contribuyentes, había categorías, diamante, platino, oro, bueno, oro, ¿no? Después lo sacaron al cartel, pero no sé si sacaron la contribución, ¿no? Y cuando fueron los 100 años de la Escuela de Nutrición, que vos tuviste, fue terrible, porque 100 años de la primera escuela de nutrición de América Latina, y yo, digamos, exasperado estábamos directamente, porque arranca con un video institucional, gracias al auspicio de Danone, un video hermoso de la historia de los 100 años, pero producido por Danone. Después, el premio había sido una licenciada de nutrición, cuyo último cargo había sido gerente de nutrición de Danone. Y la tercera es que la medalla, el reconocimiento a la mejor alumna, era posible gracias a Danone. Es decir, 3 veces en el acto de los 100 años de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, la penetración es muy fuerte, ¿no? Que es lo mismo que sucede en la Facultad de Agronomía con Bayer, con Monsanto, ¿no? Es decir, con la igual agresividad, digamos, ¿no? Sí, y que como también en estos lugares, en las universidades, muchas veces tenés docentes que también son financiados por la industria y que no dicen que son financiados por la industria, ¿sí? De hecho, ellos dicen que no reciben financiamiento, porque bueno, siempre se enmascara detrás de otro trabajo y en realidad sí, reciben financiamiento y muchas veces en el aula, ustedes saben que es un lugar donde se imparten conocimientos, pero también ciertas ideologías y otras cosas, y bueno, entran en conflicto y yo creo que se ha avanzado muchísimo en nutrición, que también, a partir de la caliza creo que también se ha hecho un gran trabajo. Pero hay que empezar también en otros espacios. Creo que hay distintas organizaciones de la sociedad civil que en el último tiempo, bueno, Fagran, esto que vos contás de UPA, Fagran antes recibía financiamiento de Danone, por ejemplo, ¿no? Fagran es la Federación de Graduados en Nutrición, y han tomado la decisión, y a partir de hace 5 años, de que no iban a recibir más financiamiento. Eso obviamente le costó una jugada, y siguen todo el tiempo tratando de buscar financiamiento y demás, por eso reivindico lo que hacen ustedes, porque es muy difícil, es muy complejo, pero también es la única manera, ¿no? Y es la salida, digamos, es por ahí. Pero bueno, esto es el Congreso de la SAP, así que los pediatras ya saben, si quieren asistir, quienes son pediatras, al Congreso se van a encontrar con estos conflictos de interés. La siguiente, para más ejemplos. Bueno, esta es una publicidad, aparte era muy graciosa porque yo estaba haciendo la investigación, entonces estaba buscando recursos y no paraban de aparecerme, entonces ahora la publicidad de las mamaderas, el chupete, todo. Estaba feliz porque me servía para mi investigación, pero ¿qué pasaba? Es esto, después la siguiente. Esta Nestlé, Baby and Me, van cambiando los nombres de las websites, ¿sí? Van cambiando. Y ahora si tienen los teléfonos prendidos, un ratito les sí. ¿no? Porque están escuchando al micrófono. Yo creo que por eso me quedé sin señal para transmitir el Toman vivo. cuentas de Instagram que les van cambiando el nombre y que además no relacionan directamente con lo que estamos mostrando ahí, con la marca original. Entonces, Nutriarte, tipo, Nutriciarte, tipo, ¿no? Tipo, todas, tipo, y hay campañas inclusive con profesionales que tenés que buscar mucho para darte cuenta de dónde salió esa cara. Una buena campaña del prematuro en 2018, muchos médicos, muchos pediatras y demás, yo decía, esto es raro, y rascando en el fondo era nutrición. Y de hecho hay una página de Nutricia que era para profesionales de la salud también y que daba consejos. Eso está violando el código sucedáneo, si no se puede dar información. De hecho, no debería ninguna compañía, menos hacer una página web dando recomendaciones para profesionales de la salud. Si eso está violando por el código. Vamos a ver más ejemplos antes de que diga qué sucede. Esta ya la conocen seguro, el FABB, que impulsa el desarrollo mental, o sea, es un montón impulsa el desarrollo mental, ya de por sí, esa frase es un montón, pero además no es
a ver, está ahí, que impulsa el desarrollo mental abajo, todos los probióticos, las vitaminas, inventan vitaminas, inventan todo lo que te puedas imaginar, que tiene, si los paquetes generalmente mienten en sus etiquetas, ven que arriba tiene más, bueno, menos mal que lo eligieron octógono, eso es un hexágono, pero el muñequito también, no se pueden tener muñecos ni personajes ni nada que llame la atención. Y esta es de 0 a 6 meses, ¿sí? Acá no estamos hablando, como yo le decía, de la 3, la 4, que es de más de 24 meses. Esta es la de 0 a 6 meses. La única recomendación es la lactancia exclusiva y nada más, ¿sí? Y esto se encontraba en las bonas y se encuentra el día de hoy. Esto sigue sucediendo. O sea, yo la investigación la desarrollé en el 2018-2019, pero esto, y 2020 también, pero esto sigue el día de hoy siendo igual. Todas las etiquetas de los usuarios incumplen con el código de Susanios. Algún que otro artículo, ¿sí? Pero no se denuncia. El 100%. Sí se denuncia. Hay un problema. No sé, antes, esto también, el Ministerio de Salud tenía un mail anteriormente que se recibían las denuncias, pero sé que no se hacía, o sea, no se llegaba a avanzar. No. Eso igualmente había como, antes era la dinamia, vieron que estaba la dinamia y el INAL. El INAL, como esto está en el código, dentro del código, digamos, Susana está dentro del código argentino, quien regula eso es el Instituto Nacional de Alimentos, que pertenece a la ANMAT. Bueno, Marcos también sabe un montón de esto, pero debería el INAL justamente fiscalizar, monitorear, fiscalizar, sancionar, ¿sí? Pero además este mail era de la dinamia. Le llegaban los mails, pero no había justamente después un seguimiento ni medidas que se tomen respecto a esas denuncias que se hacían. Cuando yo hice la investigación, averigüé, en ese momento todavía trabajaba en el Ministerio de Salud, y ese mail no existía más, porque con el cambio de gestión, ese mail se había dado de baja. Y el INAL no tiene un sistema de fiscalización específicamente para sus años. O sea, esto es otra de las cosas en la cual también tenemos que trabajar y avanzar, ¿sí? El tema del monitorear. Además, el INAL tiene un tema que es el Instituto Nacional de Alimentos y que falta recurso humano en las provincias, en los municipios. Imagínense que se necesita mucho recurso humano también para estar monitoreando, fiscalizando, ir a las góndolas, los paquetes y demás. Y falta también ese recurso humano para monitorear y fiscalizar y sancionar. Por otro lado, también las compañías a veces, porque también puede llegar una sanción, ¿no? Llega una sanción a una compañía. Las compañías prefieren pagar la multa que retirar su producto. Que retirar el producto, o prefieren simplemente pagar la multa y seguir promocionándolo. O sea, gana más promocionando, publicitando, que dejando de hacer, o sea, prefieren pagar la multa, les rinde más a ellos, venden más, o sea, están las dos cuestiones. O sea, por un lado, claramente falta el rol del Estado en la fiscalización del código, el código de Susanios, como en otras cuestiones también, en general del código alimentario argentino, pero así también el tema de las multas, que se debería generar una ley que sea adaptada, porque con la inflación también, si vos haces una ley que diga, no sé, tantos millones de pesos, con la inflación se va corriendo y bueno, queda muy bajo, entonces que debería estar atada a un monto específico, no sé, según en tabaco de hecho es así. Entonces la recomendación sería también que esté atada, porque si te aumenta la inflación, eso también te aumentaría la multa y no un valor fijo. Que eso también pasa cuando las leyes ya quedan desactualizadas en el tiempo frente a las inflaciones que tenemos mes a mes. Ahí Evelyn, socializo también por acá, que yo ya lo vi con Jime, ustedes creo que están al tanto. Varias organizaciones nos venimos reuniendo ya desde el año pasado justamente para trabajar una ley de código específica que establezca un sistema de fiscalización y sanción eficaz, bueno, etc. Así que también invitadas a sumarse. Sí, son varias organizaciones que están haciendo un gran trabajo, así que sí, sería ideal si UPA se puede sumar, porque están haciendo un trabajo en una ley integral muy interesante, así que, y que es necesario. La siguiente, Marcos. Bueno, acá también, ¿no? Lo mismo, ¿sí? Nutrilón, ahí está la 1, la 2, la siguiente, para que vayan viendo más ejemplos. Y esto es súper importante, promoción cruzada, que es algo de lo que no se habla tanto,
De hecho, me pasó que encontré solo una publicación en ese momento, que era de otro país, que hablaba de la promoción cruzada, porque sucede también en otros países, que en la televisión te publicitan la 3 o la 4. Generalmente es la 4, ¿sí? Entonces ellos se llaman y dicen, no estamos violando el código. ¿Pero qué hacen? Es exactamente igual el packaging, digamos, la etiqueta. Si hay un 4 es porque hay 3 antes. Claro, y es exactamente igual. Entonces se habla de promoción cruzada, que en realidad se debería regular todas, ¿sí? Hasta los 36 meses, como dice el código de sucedáneos, pero así también que esto no se pueda publicitar. Así que no es un alimento, de hecho, en realidad es un medicamento. O sea, si entramos, sería un producto farmacéutico, ¿no? No es un alimento. Hablar ya de que estemos hablando de alimentos no sería indicado porque no es un alimento. No va a tener sellos. No, ni la 4, ni la 3 ni la 4 quedó exceptuada. Sí. Porque es un medicamento. Porque es un medicamento y porque también fue una decisión en ese momento sí es un que había medicamento. mucho lobby. El otro día da una charla de lactancia prolongada, que sabemos que la lactancia mal llamada prolongada no es un problema de salud pública. O sea, como la tasa, imagínense que si es menor del 43% toma los 6 meses, cuando empiece los 2 años. No es un problema. No es un problema. Claramente, pero ¿qué fue Nestlé? Sí, creo que sí. Fue Nutricia que hizo una cosa del Faena, ¿se acuerdan? En el 2019 se hizo el megavento del Faena, Marley, Zaira, la China, todos estaban ahí se gestó todo el problema. Y decían algo que era tremendo. Bueno, tiene HMOs, tiene estos oligosacáridos como la leche humana. O sea, si está en una leche para mayores de 2 años puesta por la industria está buenísimo que tenga HMOs, pero que tome leche humana no está bien. Qué raro todo. Era muy bueno el mensaje, o sea, para tomarlo y desmenuzarlo. Como tiene esto que es parecido a la leche humana, pero para la sociedad está mal que un niño de 2 años tome la teta. Entonces es raro el mensaje realmente que daban y es interesante. Sí. Así que esto también me parece que es algo que deberíamos activar en el país, porque no se habla de promoción cruzada. Generalmente sí hablamos de violaciones al código. En los ejemplos anteriores siempre hay alguno que otro dando vuelta en algún grupo de Facebook, que seguramente ustedes también están unidas. Pero de esto no se habla tanto y me parece súper interesante para trabajarlo, para sumarlo y tenerlo en cuenta, desde ya de avanzar a los 36 meses, que la regulación sea hasta los 36 meses en los productos, pero así también empezar a hablar de la promoción cruzada. En la próxima es otra, sí, NAN, 1, 2, 3. Aparte de 800. Sí, hay 800, y cada vez te inventan más, van a seguir inventando más, pero que sucede lo mismo. Y ya estoy casi terminando. Y este ejemplo, que también es un montón, bueno, esto es lo que yo les decía, en las etiquetas todas vieron el código de sucedáneos, y esta la conocen ya, ¿sí? El bebé no debería estar ese bebé, porque lo mismo, el código de sucedáneos prohíbe que aparezcan dibujos, imágenes relativas que supongan del tema de la lactancia o que reciban lactancia. Y fíjense que dice, en bebés de 6 a 8 meses, 40% debería ser alimento y 60% debería ser leche materna. ¿Sí? Esa recomendación es inexistente, no tiene fundamento. ¿Sí? De hecho, si vos, Sabri, querés ampliar más, pero... No sé, fan. O sea, además no hay manera de desmenuzarlo. ¿Sí? No, o sea, además de que este producto, bueno, ya saben que no sé, ¿para qué comer una fruta de pera que en realidad no es fruta, sino comerías una pera real? Y que generalmente suelen tener aditivos, por más que digan que no tienen aditivos. Esto, ¿no? Que dice pensado para bebés y te dan recomendaciones de cómo debería ser esa alimentación que están fundamentadas en nada, ¿sí? En ellos, que es la empresa que los elabora. Siguiente. Por eso, esto como conclusiones de que me dio justamente esa investigación es que todas, ¿sí? El 100% de las compañías, que no son muchas, ¿sí? Yo las menciono justamente a propósito, para que vean que son solo esas, ¿sí? Siempre hablamos de multinacionales, compañías muy grandes y que hacen lo mismo en otras partes del mundo. Y los artículos que vieron son el 4, el 5, el 7, el 9 y el 11. Y el 100% las hacen, tanto en las promociones, en las publicidades y en las etiquetas. No hay una que yo les diga, no, bueno, esta algo respeta. No, ¿sí? Todas violan el código de sucedáneos. En todo.
Entonces, por eso es que decimos cómo, y volviendo a la primera diapositiva que yo les decía, no se puede pensar la lactancia de manera ajena, sin el contexto, en el lugar en el que vivimos, y también en estos factores que hacen que se limiten, ¿sí? Que se van creando obstáculos. O sea, por un lado son los sucedáneos, ¿sí? Y las prácticas de las empresas los comercializan, pero así también las licencias, así también los espacios para la lactancia, la ley, totalmente, ¿sí? El acompañamiento, la enseñanza que se le da, y por eso creo que tenemos un camino que recorrer y que seguir militando, y por eso creo mucho en estos espacios que se sigan desarrollando. Y ahora le paso de nuevo la palabra a Sabri. Bueno, y para cerrar, los sucedáneos de la leche humana son una herramienta dentro del sistema de salud que se puede usar para diversas situaciones en las cuales no está disponible la leche humana. Y me parece interesante plantear que cuando pensamos, cuando hay algún caso donde no hay leche humana de la propia persona gestante o del entorno de ese bebé, que puede suceder tranquilamente, ¿por qué pensamos que la leche de fórmula es la primera opción? Porque el gran acto de soberanía alimentaria y solidaridad son los bancos de leche. Y los bancos de leche, no solo para prematuros y bebés de alto riesgo, como están enfocados al día de hoy, por una cuestión de disponibilidad de esa leche, sino para toda la sociedad. Porque esto, día tras día me escriben un montón de personas que amamantan diciendo ¿dónde puedo ir a donar mi leche? O sea, puedo ir a donar, ¿dónde voy? Y no hay un lugar para recibir su leche cerca de donde vive. Los bancos de leche funcionan hermosamente, los 9 bancos de leche que tenemos, funcionan con gente con ideales que pensó y dijo, esto se puede hacer, o sea, y lo hizo, y lo hace todos los días, Debe destacar, podría hablar de la historia de los 9 bancos de leche, porque realmente hay mucha historia de todos. A mí me gusta mucho contar la historia de Neuquén, porque me gusta mucho estudiar a Martín Zapag, que siempre cuenta la historia del banco de leche de Neuquén, y cómo tienen un patrón de descentralización de esa leche, o sea, donde juntan la leche promotores barriales. Entonces ya esos promotores, esas promotoras barriales generalmente, ya además actúan como personas que acompañan la lactancia de todas las personas de esa sociedad. Cómo esa leche se junta en jardines maternales. Entonces si vos ves a la mamá del hijo del compañero de tu hijo dejar la leche, le preguntás, che, ¿qué es esto? ¿Cómo lo puedo hacer? Hay algo que rueda en la sociedad. Y algo que una vez dijo Martín y me caló sumamente hondo, que es que cuando uno dona leche, no dona la leche que sobra, nunca sobra leche. Nunca sobra leche, siempre es difícil sacarse leche, por más que uno esté acostumbrada. No, al contrario, le estás dando a otro bebé eso que haces con tanto amor para tu hijo, eso que haces pensando en los ojos de tu hijo cuando toma la teta, eso también se lo estás dando a otro bebé. En Neuquén es muy interesante ver las estadísticas donde de repente no tienen más necrosis intestinal del prematuro. O sea, una patología gravísima de los bebés prematuros que hacen que esos bebés después requieran toda su vida un seguimiento complejo del sistema de salud, tanto para la familia como para la persona, como para el sistema de salud. Y si lo pensamos en plata, como el doctor Sager decía una vez, como si lo pensamos en plata, lo que le sale al sistema un bebé que tiene un enteroperitio necrotizante y todas las cirugías, los insumos, el recurso humano y lo que le va a salir a la familia y lo que va a costar también en relación a la capacidad de trabajo y un montón de otras cosas, por eso comprar una pasteurizadora y además otro banco de leche. Es así. Entonces, tenemos que empezar a pensar que la primera opción tal vez no son los sucedáneos, o sea, tal vez es realmente pensar en más bancos de leche. O sea, se calcula un banco de leche por 1.000.000 de habitantes, con lo cual en La Matanza necesitamos un banco de leche, 1.300.000 necesitamos ayer un banco de leche. Y hay una cosa de decir, bueno, igual las tasas de lactancia son bajas, entonces ¿por qué no podríamos hacer un banco de leche? Y bueno, justamente los bancos de leche terminan elevando las tasas de lactancia de los lugares donde están. Entonces, suena utópico, suena de como en serio todos los bebés van a ser alimentados con leche humana y demás. Sí, si lo empezamos a pensar, se empieza a gestar y lo empezamos a hacer. Si decimos no se puede, nos quedamos acá y bueno, listo, hay que usar fórmula y nada más. Vuelvo a decir, la cesárea, la fórmula, un aspirador, una sonda nasogástrica, un botón gástrico, solo tienen que ser opciones para algunas infancias. O sea, porque son sostenes que buscan justamente su vida y su salud, ¿sí? Pero a este nivel, a un nivel 60% de los bebés no amamantados, o sea, puede haber personas que deseen no amamantar, seguro, y me parece que hablar de deseo es fundamental.
Ahora, en realidad cuando les preguntamos a las personas que amamantan, nos dicen que el problema es que tienen que volver a un lugar laboral hostil. Porque sí, puede haber una ley que te diga que eres una hora, pero si te miran mal y tocan la puerta y te dicen que no te van a subir de cargo y no te van a pagar porque es una hora menos y no sé qué, y se empieza a complicar toda la cuestión. Creo que todo esto es un acto revolucionario. O sea, creo que el criar es un acto revolucionario y el alimentar es un acto revolucionario que justamente viene a cambiar los paradigmas de esta sociedad. Gracias. Agrego una cosita, ahora que levanté la pantalla, para que vean un poco el marco del Museo del Hambre, ¿no? Este mural, que se llama Soberanía Alimentaria, que fue hecho por el colectivo de Museo Cielo Abierto MACA, tiene 3 figuras. No sé si saben quién es la figura de la derecha, allá, que tiene pala en mano. Andrés Carrasco. ¿Saben quién es Andrés Carrasco? ¿No? Científico argentino. A ver, Santi. Andrés Carrasco me tomó el examen de biología en primer año y me puso un 10 y me dijo que tenía que ser docente universitario. O sea, capaz estoy hablando acá de esa. Sí. Es muy flashera cuando me enteré de todo lo otro que estaba haciendo. En ese mismo momento, porque esto fue en el 2008, estaba en pleno desarrollo de sus estudios. Sí. Mirá, esa historia increíble. Bueno, y mirá, no le pifió en el ojo, un ojo así avisor. Bueno, justamente lo retratamos a Andrés como ejemplo de la ciencia digna. Una ciencia que está al servicio de los pueblos, no al servicio de la reproducción, de la legitimación del capital. Porque básicamente lo que hizo fue, como embriólogo, que era de anfibios, veía que los embriones de anfibios sometidos a infinitamente pequeñas dosis de glifosato generaban cáncer, básicamente. Una alteración celular que desembocaba en cáncer. Y eso no se lo guardó, no se limitó a hacer un paper, sino que empezó a acompañar a los pueblos fumigados y lo difundió por todos lados. ¿Lo premiamos socialmente por eso? No. La sociedad lo castigó, lo persiguió hasta sus últimos días, lo sacaron de la universidad, no lo ascendieron más en el CONICET, etcétera, etcétera, ¿no? Una persecución muy feroz, justamente liderada por la empresa Monsanto, ¿no? Y a través de la Embajada de Estados Unidos, como esto está muy documentado. Entonces, por eso, una ciencia al servicio de los pueblos, ¿no? Y por eso una ciencia que camina con los pueblos, pala en mano, no está con el microscopio, con el delatán blanco, sino con ropa campesina. En el centro no es Cristina Kirchner, porque muchas veces dicen, no, esto es una unidad básica encubierta, no. Anita Brócoli, ¿sabían quién era Anita Brócoli? ¿No? Bueno, Anita Brócoli, compañera nuestra también de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, en la Escuela de Nutrición, coordinadora de la Cátedra Libre en Lomas de Zamora de Soberanía Alimentaria, primera ingeniera agrónoma mujer, referente del ecofeminismo, muy amiga de Bandana Shiva y guardiana de semillas de maíz, por eso tiene las semillas de maíz ahí en la mano, que también pasó a la inmortalidad hace unos añitos. Y acá a la izquierda, ¿a quién tenemos, no? A la mujer africana innominada, sin nombre. ¿Por qué? Porque quisimos simbolizar nuestro inicio como especie. Somos todos y todas y todes afrodescendientes, venimos de ahí, nuestra humanidad compartida arrancó ahí, esa aventura, y bueno, es un poco volver al origen, volver a sabernos naturaleza, y por supuesto la lactancia humana como principio y base de la soberanía, como expresión más perfecta del ejercicio del derecho humano a la alimentación adecuada, ¿no? Si decimos esos componentes de disponibilidad, accesibilidad física y económica, adecuación cuantitativa, cualitativa y cultural y sustentabilidad, no hay otro alimento que cumpla todas esas características a la perfección como la lactancia humana. Así que por eso en este mural que está en la pared del este, que como por donde sale el sol ilumina lo que sucede en este espacio, la lactancia es un lugar central, y lo quería decir al final de esta hermosísima charla que nos regalaron. Gracias. Bueno, no me queda más que decir con ese cierre. Desde ya, millones de gracias para nosotros. Ha sido un privilegio tenerlas acá, estar en este lugar maravilloso. Muchas gracias. Mirá todo lo que nos enseñaste en 5 minutos, así que nos llevamos eso muy agarrado en el corazón. Desde ya que vamos a colaborar con todo lo que podamos hacer, exactamente con todo lo que esté a nuestro alcance. Y les queremos agradecer muchísimo el haber venido, el estar presentes. Sabri, bueno, en el caso de Evelyn es la primera vez, que esperemos que sea la primera vez de muchas. Sabri, te queremos agradecer de corazón que siempre estás, o sea, desde nuestros inicios, es
0800 y ella siempre ahí sí, ayudándonos en nuestra tarea y bueno, de lo que veníamos hablando voy a hacer un mini autochivo un poco de lo que decía Valeria. Nuestra organización, si hay algo que me enorgullece día a día, es que jamás en la vida, en ninguna actividad, aceptamos ningún tipo de sponsor. Ni siquiera de marcas que se podría decir que son, bueno, sí, hacen cosas que tienen que ver con la lactancia. Bueno, preferimos desde que nos iniciamos como UPA decir no va a haber marcas, ninguna, ni la más, digamos, solapada que pueda haber, porque es la única manera de estar seguras de que lo que transmitimos es lo que estamos convencidas de hacer y que no haya nada que nos incline el corazón a decir algo de lo que no estamos convencidas. Así que bueno, millones de gracias y bueno, nos vemos por las redes.